Un saludo fraternal para todos, amados hermanos y amigos. Bienvenidos a este tiempo que Dios nos regala para estudiar, para crecer en el conocimiento de las doctrinas a las cuales hemos sido entregados, en las cuales debemos persistir. Es un privilegio que la iglesia siga las doctrinas de los apóstoles y los profetas, que realmente podamos descansar en las Escrituras. Vamos a continuar hablando sobre las doctrinas escatológicas, aquellas verdades que Dios nos ha revelado acerca de las cosas futuras para nosotros, para el mundo y para toda su creación. Y hoy vamos a hablar sobre el tribunal de Cristo. Así que bienvenidos a este tiempo, que el Señor nos bendiga para estudiar las Escrituras. Vamos a orar. Amado Padre y Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo nos acercamos a ti con gratitud. Gratitud, Dios, porque a ti te ha placido, Señor, que nosotros te conozcamos. Has querido abrir el telón y has querido mostrarnos, Dios, que todo lo que ha acontecido está escrito y todo lo que va a acontecer, tú nos lo has revelado para que nosotros lo conozcamos. Y gracias porque nos has advertido desde tiempos antiguos, Dios, de todas las cosas que han de acontecer. Y en especial, Dios, nos has mostrado tu programa para con nosotros, la iglesia, para con tu pueblo. Y gracias por la esperanza bienaventurada que todos tenemos. Gracias por la consolación a través de las Escrituras. Gracias por el gozo de saber, Dios, que estamos en tus manos a pesar de todas las cosas que están y van a acontecer. Y gracias por librarnos de la ira venidera. Padre, ahora que queremos abrir las Escrituras una vez más, para conocer, Dios, aquel momento y aquel evento que tú has preparado, Dios, donde toda tu iglesia va a estar reunida delante de ti, dando cuenta de todo su obrar. Queremos, Dios, que tú seas no solamente, Dios, mostrándonoslo, sino realmente llevándonos a ser conscientes de que tenemos que dar cuentas un día. Y permítenos arrepentirnos, permítenos apartarnos de las cosas que no hacemos bien, permítenos enmendar las cosas y hacer lo que debemos hacer. Y poder, Dios, un día, delante de ti, tener cuentas buenas que entregar y disfrutar la gracia, Dios, de tener la obra de Cristo a nuestro favor y no nuestras propias obras, Dios. Nos alegramos en ti y oro, Dios, para que todos los que estamos aquí, Dios, y vamos a estudiar, y todos los que escuchen, Dios, seamos bendecidos, preparados y advertidos, y que tu Espíritu Santo nos permita, Dios, ver la gloria tuya en nosotros. Descansamos en ti con gratitud y gracias por ser tú quien te encargue de enseñarnos. Queremos aprender de ti, oh Dios. Queremos aprender de tu Hijo. Queremos aprender de tu Espíritu. Queremos aprender de las Escrituras. Queremos disfrutar la revelación que tú nos has dado, Dios. Sé propicio a nosotros y a nuestra necesidad. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Entonces vamos a las Escrituras a hablar sobre el tribunal de Cristo. Creo que la mayoría de nosotros alguna vez hemos estado presentes en alguna ceremonia de premiación, de graduación, o una clausura de colegio, o algunos una clausura de juegos deportivos, donde se entregan copas, se entregan diplomas, se entregan certificados, se entregan placas, se dan aplausos. Algo similar a esto es el gran acontecimiento que se aproxima para la iglesia, lo que llamamos o lo que la Biblia llama el tribunal de Cristo. Y vamos a iniciar por decir qué es el tribunal de Cristo. Vamos a responder varias preguntas acerca del tribunal de Cristo. Y lo primero que vamos a responder y a mirar que las Escrituras nos respondan es qué es el tribunal de Cristo. Y vámonos por favor a las Escrituras, al libro de Romanos, capítulo 14, y vamos a empezar por allí. ¿Qué es el tribunal de Cristo? Y vamos a leer los versículos 10 al 13 del capítulo 14 del libro de Romanos, donde la Escritura nos dice estas palabras del versículo 10 al versículo 13. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque está escrito: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Anhelo de todo corazón que estas palabras de reto, de advertencia, de prevención, realmente nosotros las tomemos en cuenta, porque un día vamos a estar delante de aquel a quien se le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de él se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y esto para gloria de Dios.
Los que reconocen a Jesús y los que no reconocen a Jesús, igualmente cada uno estará de rodillas delante de él, como dice el versículo 11. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es Dios. Toda lengua confesará a Dios. Los necios, los que la Biblia llama ateos, los rebeldes, los desobedientes y también los justos estarán allí, todos reunidos estaremos, para darle cuentas a aquel que está sentado en el trono. Por eso, ¿qué es el tribunal de Cristo? Básicamente es el momento en que todos los creyentes, solo creyentes, porque no habrá allí impíos, solo aquellos que realmente conocieron a Jesús, esperaron en Jesús y aceptaron a Jesús como Señor y Salvador, ellos estarán y nosotros estaremos allí para dar cuenta de todo nuestro obrar mientras que estuvimos en este cuerpo. Básicamente el tribunal de Cristo es el examen de obras. Es la entrega de cuentas de todos nosotros mientras que estuvimos en este cuerpo, desde el vientre de nuestra madre hasta el día de nuestra muerte. Será básicamente el final del obrar en nuestro cuerpo, en esta carne. Aunque realmente el final del obrar de alguna manera termina con la muerte, realmente la Biblia lo muestra que terminará en el tribunal de Cristo. Una vez que resucitemos, estemos en un cuerpo glorificado, iremos a dar cuentas de todo lo que hicimos mientras que estuvimos en este cuerpo. O sea, desde el vientre de nuestra madre hasta el día de nuestra muerte o hasta el día de nuestra transformación, porque esperamos a Cristo que venga en cualquier momento. Se clausurará el obrar del hombre para revisar realmente si la obra de Cristo se manifestó en nosotros o solamente fueron obras nuestras. Porque realmente el propósito de Dios es que ya no obremos nosotros, sino que la obra de Cristo se vea en nosotros. Que muramos nosotros y que realmente la obra de Cristo sea la que se haga en nuestra vida, en todo. Que ya no pensemos nosotros, sino que sea realmente Él en nosotros que piense. Que ya no reaccionemos, que ya no actuemos, sino que sea Él a través de nosotros y podamos decir como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, ya no vivo yo. Y lo poquito que vivo, lo vivo, pero en la fe, en la sujeción, en la confianza, en el Hijo de Dios. Qué bueno que nosotros aceptemos este reto para dejar de vivir, dejar de actuar, dejar de reaccionar, dejar todas nuestras acciones y dejar que Él accione en nosotros, actúe, reaccione, piense, decida y este ser sea completamente al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso volvamos a mirar el texto, porque lo primero que nos advierte es que dejemos de juzgarnos, que dejemos nosotros de señalar a los demás, de criticar en los demás, porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. De manera que cada uno de nosotros, sin excepción, todos, absolutamente todos, niños, jóvenes, adultos, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de nosotros. Esto hablando de los creyentes, porque los impíos estarán en otro trono, en otro tribunal, en otro juicio, y no será en el juicio del tribunal de Cristo, sino será en el juicio del gran trono blanco donde ellos estarán. Nosotros estaremos en el tribunal de Cristo, donde Cristo como Señor juzgará a sus siervos, donde Cristo como cabeza del cuerpo juzgará a sus miembros, y donde Cristo como esposo limpiará a la esposa para que se vista de bodas y estemos con Él por los siglos de los siglos. Y recuerde que no es un juicio de nosotros, es un juicio de nuestras obras. No es un juicio a la persona como tal, es un juicio al actuar de la persona. En Primera de Juan, vamos allí por favor. Hacia el final de la Biblia, en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, en el versículo 28, la escritura dice estas palabras: y ahora, hijitos, permaneced en Él, depended de Él, para que cuando se manifieste, o sea, en su segunda venida por la iglesia, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Porque en este tribunal, en esta premiación, habrán vergüenzas para muchos de nosotros por nuestro actuar, por nuestro pensar, por nuestro reaccionar, por nuestra manera de vivir. Habrán muchas vergüenzas, pero habrán muchos aplausos, habrán muchos premios para otros. Y en Apocalipsis capítulo 22, el versículo 12, si usted tiene Biblia, por favor, acompáñeme allí. 22:12 dice la escritura: he aquí, yo vengo pronto, y lo esperamos hoy. Yo espero al Señor hoy, anhelo que usted también. Si realmente eres una persona que ha conocido a Cristo, debe esperarlo en todo momento, en todo minuto, en todo segundo. Y dice: aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, mis premios conmigo, para recompensar a cada uno de manera individual, según sean sus obras.
Por eso Dios nos invita realmente a obrar. La Escritura dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Entonces ese obrar antiguo debió pasar. Y aquí todas las cosas son hechas nuevas, todas nuevas. Realmente nosotros tenemos que ser conocidos por un actuar distinto al que tienen los impíos y distinto al que nosotros teníamos antes de conocer a Cristo, donde éramos impíos. De hecho, el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios y a otros, les dice, esto erais vosotros, mas ahora, porque tenemos una nueva vida en Cristo. En Efesios 2 nos habla que nosotros anduvimos igual que los impíos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad de las tinieblas. Éramos esclavos de Satanás en nuestro obrar, siguiendo la corriente de este mundo, obrando conforme a los deseos y apetitos de nuestra carne. Y éramos por naturaleza hijos de ira, y lo mismo que ellos. Pero gracias a Dios por sus misericordias, porque sus misericordias fueron grandes para con nosotros, porque aún estando nosotros muertos en pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por eso ahora la vida de Cristo es la que debe verse en nosotros y no la nuestra. Así que allí, en el tribunal de Cristo, nosotros vamos a ser examinados de todas nuestras obras, y exactamente para eso es, para limpiar al creyente, premiar al creyente, o para que de alguna manera reciba algunas vergüenzas. Cuando el texto dice que vamos a comparecer, la palabra comparecer es puesto de manifiesto. O sea, todos vamos a ser manifestados allí, abiertos, como dice la Biblia, vamos a estar desnudos delante de Dios en todo nuestro obrar. Y la verdad, vamos a ser salvos todos los que estemos allí en el tribunal. Todos somos salvos y seremos salvos. Pero habrá muchas vergüenzas, porque muchos de nosotros solo actuamos para nosotros y en nuestros deseos, y no en el poder del Espíritu y para la gloria de Dios. Así que, como hemos dicho, todos los que van a participar allí en el gran tribunal de Cristo, todos son creyentes, todos. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Vamos allí, por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Dice la Escritura de la siguiente manera: porque es necesario que todos nosotros, ese nosotros es los creyentes, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Allí se va a recibir o se va a perder. No la vida, no la salvación. No, premios, aplausos, reconocimientos, posiciones. ¿Se van a recibir o se van a perder? ¿Por qué perder? Porque Dios las ha reservado para nosotros, pero por nuestro mal actuar nosotros no las vamos a recibir. Porque la salvación es un regalo por gracia. Pero los premios son aquellas cosas que de alguna manera nos ganamos en la obediencia a Cristo, en la sujeción al Espíritu. No porque nosotros las merezcamos, sino porque Dios quiere recompensar a aquellos que en bien hacer actuaron correctamente. Dios va a recompensar a aquellos que no fueron negligentes, sino fueron fieles. Aquellos que no buscaron su propio beneficio, sino la gloria de Él. Aquellos que no estimaron su propia vida para sí mismos, sino que la entregaron por causa del Señor. Aquellos que no reservaron recursos para la obra de Dios, aquellos que no reservaron su vida ni tiempo para la obra de Dios, serán bendecidos y premiados porque realmente amaron. Pero otros que no amaron, que se reservaron todo, que no compartieron, que no dieron, que no invirtieron en el reino, serán avergonzados. Tenían premios, tenían posiciones, tenían coronas, pero las van a perder porque no se dispusieron a servirle a aquel que vive por los siglos de los siglos. Por eso es necesario que nosotros entendamos, y como dice Romanos 14:12, cada uno comparecerá ante el tribunal del Señor, cada uno, para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Ahora, ¿cuándo sucederá el tribunal de Cristo? La verdad, vamos a las Escrituras, y de los mismos textos que hemos visto, miramos que realmente va a suceder tan pronto Cristo venga. El evento siguiente al rapto es el tribunal de Cristo para la iglesia. El siguiente evento para el mundo después del rapto es la gran tribulación. O sea que mientras que la tierra está aquí, bajo la ira de Dios, bajo el juicio de Dios, nosotros estaremos arriba, en un juicio de obras, dándole cuentas a aquel que es Señor de señores y Rey de reyes, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer Apocalipsis, por favor, capítulo 22, el versículo 12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, escuche, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Si el Señor trae el galardón, eso indica que tan pronto seamos sacados de la tierra, lo siguiente es que entramos al tribunal de Cristo.
Tan pronto seamos raptados, seamos sacados de esta tierra, entonces entramos al tribunal de Cristo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 4, el versículo 1 dice la Escritura: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Estoy leyendo desde el 1 y voy a llegar hasta el 5. Ahora bien, se requieren los administradores que cada uno, escuche, cada uno se haya hallado fiel, porque vamos a dar cuenta cada uno. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Porque el Señor va a juzgar. Nosotros tenemos muchos tribunales aquí en la tierra, al menos la Biblia menciona estos 4. Los tribunales humanos, la misma iglesia, nuestra propia conciencia y el tribunal de Cristo. Por eso el versículo 5 dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. O sea, tan pronto sea su venida, pasaremos al tribunal. Por eso el texto es muy claro: así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Porque cuando Él venga, Él va a aclarar todas las cosas. Va a aclarar cada obra hecha por nosotros y cada intención que tuvo esa obra, buena o mala. Muchas veces hemos actuado mal, con buenos propósitos. Y muchas veces hemos actuado bien, con malas intenciones. Por eso vamos a comparecer todos ante el tribunal de Cristo y allí se van a aclarar todas las cosas. Por eso qué bueno es descansar en el Señor. Muchas veces hemos sido acusados de cosas que no hemos hecho o de intenciones que nunca hemos tenido. Y nos toca descansar y esperar el tribunal de Cristo, porque allí va a ser aclarado. Pero también todas aquellas cosas que hicimos mal hechas, con malas intenciones, allí también van a salir. Por eso es necesario que nos arrepintamos y es necesario que cambiemos nuestra conducta. Es necesario que tomemos decisiones serias de hacer las cosas realmente como el Señor las ha ordenado, de hacerlas en el Espíritu, de hacerlas para la gloria de Dios, hacerlas en obediencia a las Escrituras y hacerlas para el bien de los otros, no para el bien de nosotros. Hacerlas realmente para la gloria de Dios. Porque vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo una vez Él venga. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, vamos allí por favor. En el capítulo 4, en el versículo 1, la Biblia dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Cuando Él se manifieste, Él juzgará, y cuando Él reine, Él también va a juzgar. Cuando Él se manifieste, habrá juicio para los creyentes en sus obras, y habrá juicio para el mundo, porque cuando Él venga a recoger su iglesia, vendrá también juicio, vendrá la gran tribulación para el mundo. Y una vez Él reine en el milenio, Él va a seguir juzgando. Y al final del milenio, cuando todo se acabe, Él va a hacer juicio a los impíos, a todos los impíos, a todos aquellos que rechazaron a Jesús como Señor y Salvador, todos aquellos que no quisieron, que no creyeron en el Hijo de Dios. Allí van a ser juzgados. Por eso sabemos qué es el tribunal de Cristo, sabemos quiénes van a participar, sabemos cuándo sucederá el tribunal de Cristo y dónde se llevará a cabo. En la Biblia realmente no nos dice un lugar fijo, pero vamos a mirar algunos textos. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Nos dan algunos indicios de dónde va a ser. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. La escritura es clara. Dice la Biblia: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con aquellos que resucitaron, y seremos arrebatados con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Ese texto realmente nos muestra que el tribunal no va a ser en la tierra, va a ser arriba, en alguno de los 3 cielos, va a ser en alguno de los 3 cielos. No sabemos si es en nuestro cielo, o en el cielo de los astros, o arriba en la casa de Dios. Pero el hecho es que no va a ser en la tierra. En Apocalipsis 22, 12 también, otra vez: he aquí yo vengo pronto y me galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Pero Él viene, dice la Biblia, muy clarito, que viene hasta las nubes. Primero, ahí recogerá a la iglesia, ahí se encontrará la iglesia con Cristo. De ahí iremos al lugar del tribunal, después seremos presentados allí delante del Padre vestidos realmente de bodas, y luego vendremos a la tierra con Cristo para reinar con Cristo por 1000 años, según lo que Él ha estipulado para el gobierno de Cristo sobre todo esta creación.
En la segunda carta a los Corintios, vamos a leer allí por favor. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 1 hasta el 10. El apóstol Pablo anhelaba ese momento en que nos encontraríamos con Cristo. Él anhelaba no vivir más en esta casa, en este estuche, digamos así, en este lugar que es temporal y de hecho donde pecamos y sufrimos todas las situaciones de esta vida, y deseaba estar realmente en una nueva habitación, en un nuevo cuerpo, en el cuerpo glorificado, pero al lado del Señor. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 5. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este cuerpo, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados, vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivamos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es interesante que no solamente el apóstol Pablo muestra que él anhela no estar en esta casa terrenal, sino estar en una casa celestial, o sea, en un cuerpo glorificado, en un cuerpo realmente que es celestial, no terrenal. Y realmente después de la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos, vamos a subir. Y como les dije antes, vamos a estar en algún lugar del aire, en algún lugar, en alguno de los tres cielos. Allí va Dios a reunir a su pueblo, nuestro Señor Jesucristo. Allí nos va a examinar, allí nos va a limpiar, allí nos va a purificar y luego nos va a vestir de vestiduras blancas, limpias y resplandecientes para luego entrar en las bodas del Cordero y poder disfrutar la gracia de ser la esposa de Él por los siglos de los siglos. Es maravillosa realmente esta esperanza que el Señor nos otorga a nosotros. Una esperanza que realmente es para todos aquellos que han confiado en Jesús. En esta esperanza no está vinculado ninguna persona que haya rechazado a Cristo. Usted puede tener una buena religión, entre comillas, porque no hay ninguna buena. Pero no podrá estar en este momento si realmente no has invitado a Jesús a tu corazón. Y usted, amado hermano, que ya tienes a Cristo en el corazón, es necesario que dejemos que Cristo obre en nosotros, porque la verdadera vida cristiana no es nosotros actuando para Él. La verdadera vida cristiana es Cristo actuando en nosotros y a través de nosotros a favor de otros. La verdadera vida cristiana la vive el Espíritu y no nosotros, porque la vida de Cristo solamente Él la puede vivir. Él la vivió, Él la puede vivir y Él hace que nosotros la vivamos por el Espíritu. Por eso qué bueno que nosotros entendamos esto. Ahora, ¿cuáles son los propósitos del tribunal de Cristo? ¿Qué propósitos hay para este maravilloso momento y evento que está preparado por el Señor? Vamos al libro de Efesios capítulo 5, por favor. Allí en Efesios capítulo 5 se habla de una obra que Cristo está haciendo con la iglesia y Él la va a terminar y en aquel día Él va a presentar a la iglesia. Porque realmente el tribunal es el último evento que se hace en preparación para que la iglesia entre a las bodas del Cordero a ser desposada por Cristo y vivir con Cristo por los siglos de los siglos. Efesios 5:27 dice, bueno, vamos a leer del versículo 25 para coger el contexto. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo posicionalmente ya hizo esa obra, pero en la práctica la está ejecutando y la va a terminar, y ese momento de terminarla será el tribunal de Cristo, donde realmente Él nos va a presentar delante de Él. Y allí va a presentar una iglesia gloriosa, por eso va a limpiar a su iglesia de todas las malas obras que hicimos en la tierra. Él va a hacer que nosotros olvidemos, como dice la Biblia, toda cosa mala y recordemos solamente aquello que es bueno.
Y lo que es bueno realmente no es obra humana, es obra de Él, porque solo Él es bueno y solo Él obra bien. Por eso va a quedar solamente la obra de Cristo, la obra del Espíritu, la obra de Dios en nosotros por los siglos de los siglos. Por eso el texto es claro cuando dice que va a presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, que tampoco tenga arruga, ni cosas semejantes. Y la verdad es que en nuestro obrar nosotros tenemos muchas manchas, muchas arrugas y muchas cosas que no son agradables delante de Dios. Y Dios quiere una iglesia santa y sin mancha. Por eso va a realizar este momento y este evento donde vamos a disfrutar ese principio. Y vamos a Apocalipsis porque después de ese momento se van a proclamar estas palabras que están escritas en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículos 7 y 8. Se dice allí en el cielo, hay unas palabras, un clamor, una alabanza, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado la voz del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Dios va a quitar todas nuestras obras injustas y va a dejar solo las obras justas, las obras del que es justo, la obra de Cristo en nosotros. Por eso Apocalipsis 19, versículos 7 y 8 es el final del tribunal. Este es el resultado del tribunal. Ese es el propósito del tribunal. Que haya una esposa limpia, santa y sin mancha y una iglesia vestida de las obras de Cristo, las obras del que es justo, de las obras justas. Por eso el texto dice que estas obras serán un ropaje limpio, fino y resplandeciente. Ese ropaje son las acciones justas de los justos o de los santos, de los creyentes, de los que estamos en Cristo Jesús. Y no solamente el propósito es realmente terminar la preparación de la iglesia, sino también examinar el carácter y los motivos de la vida de cada uno de nosotros. Nosotros a veces no pensamos en ello. Que toda motivación de nuestra vida va a ser examinada. Toda motivación. Todas las cosas y la motivación con que las hicimos, sean buenas o sean malas, van a ser evaluadas en el tribunal de Cristo. 2 Corintios 5:10. Por favor, acompáñenme. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario. Es una gran necesidad en el eterno plan de Dios que estemos allí. Tiene que hacerse este evento. Porque es el final del proceso de santificación. Es el final del proceso de santificación. Es el final de ese proceso de limpieza. De ese proceso de purificación que Dios inició en Cristo Jesús para con la iglesia, se termina allí en el tribunal de Cristo. Por eso dice, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y no solamente para que cada uno reciba según lo que haya hecho, sino realmente para terminar ese proceso de limpieza y presentar un pueblo santo, santo, santo. Pero sepan y sepamos que allí vamos a ser recompensados o también avergonzados. A muchos se les va a decir, quítale eso, dáselo al otro. Porque aquel realmente fue diligente, se dispuso. Pero tú fuiste perezoso y negligente. Recuerden, no habrá pérdida de salvación, no. Porque la salvación es un regalo. Y nunca se pierde. Pero sí va a haber pérdidas de premios. Y muchos van a recibir mucho más de lo que estaba reservado para ellos. Porque se les va a dar premios de aquellos que los perdieron. Se le van a entregar a los que son diligentes, como en la parábola de los talentos. Al que recibió 10, ganó 10. Y a ese le dieron más. Le dieron aquel talento del negligente, del perezoso, del siervo malo. Se lo entregaron a él. Porque al que mucho tiene, mucho se le dará. Porque ese tiene mucho no porque no haya trabajado, sino porque ha trabajado. Y qué bueno que usted y yo trabajemos por una gran recompensa. Pero no lo hagamos por la recompensa, hagámoslo por amor, pero sepa que la recompensa vendrá. Porque el que trabaja merece su paga, dice la Biblia. El que trabaja merece su paga. Dios no nos debe nada, pero Él va a recompensar a cada uno según sea la obra. Y en la primera carta a los tesalonicenses, por favor, vamos allí. En el capítulo 5, versículo 23. Dice la Biblia, y el mismo Dios de paz os santifique por completo,
y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que lo llama, el cual también lo hará. Pero es interesante esto. El Dios que nos trajo paz, el Dios que nos salvó, Él nos lleva en un proceso de santificación y lo va a completar. Y allí se va a completar, en el tribunal de Cristo, allí se va a completar. Allí todos seremos limpiados, allí todos seremos realmente expuestos, allí todos seremos examinados y todos seremos vestidos y allí seremos como uno solo. Estaremos en unidad, disfrutando realmente este proceso, el final del proceso de santificación. Y todo nuestro espíritu, alma y cuerpo, Dios los está guardando y los está guardando irreprensibles. Por eso Dios nos llama todos los días a vivir santamente, a apartarnos de lo que a Él les agrada y a unirnos a aquello que a Él le agrada, que vivamos en el temor de Él, aborreciendo las cosas que Él aborrece y amando las cosas que Él ama. Y qué bueno que nosotros realmente podamos tomar conciencia de ello y disfrutarlo. Y como dice 1 Corintios 4:5, no juzguen nada antes de tiempo, no lo hagamos, no lo hagan, no lo hagamos, hasta que aparezca el Señor y Él mismo aclare lo oculto de las tinieblas y manifieste las intenciones de los corazones y a cada uno le dé el aplauso que cada uno merece o lo deje sin Él también. Por eso es necesario que nosotros tomemos en serio la vida cristiana, que nosotros tomemos en serio a Dios. No es cualquier persona, es Dios. No es cualquier hombre, es Jesucristo hombre, nuestro Señor y Salvador. Entonces, propósito del tribunal de Cristo: preparar completamente la iglesia para las bodas, examinar el carácter, los motivos de la vida de cada uno y examinar la obra del creyente. Vamos a 1 Corintios, por favor, porque todas nuestras obras van a ser examinadas y 1 Corintios 3 dice cómo van a ser examinadas. 1 Corintios capítulo 3. Vamos a leer, por favor, los versículos 9 hasta el 15. Dice el 9: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Esto lo dice Pablo con su equipo de colaboradores. Nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros, la iglesia, sois labranza de Dios, sois edificio de Dios. Pablo dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno, escuche, mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno, escuche, la obra de cada uno se hará manifiesta. ¿Cuándo? En el día del tribunal de Cristo. Porque el día la declarará, ese día en que entremos al tribunal de Cristo. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la va a probar. Es interesante, vamos a ser pasados por el fuego de la santidad de Dios. La santidad de Dios es la que nos va a examinar a todos en todo, para si lo que hicimos, lo hicimos en santidad o en pecado, en obediencia o en desobediencia, en disposición o sin ella, en maldad o en la bondad de Dios. Pero es necesario que nosotros demos cuenta. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque en el día preciso, en el día del tribunal de Cristo, se revelará, y la obra de cada cual, el fuego la va a probar. Versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Escuche, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿Por qué? Porque no recibirá la recompensa. Pero mire las palabras que dice este texto: si bien el mismo será salvo, aunque así por fuego. Porque no es un juicio de salvación, es un juicio de obras. Allí estarán los salvos y no se está enjuiciando su salvación. Se está enjuiciando su obrar, su obrar. Por eso todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, todos, usted y yo, sin excepción. Y qué bueno es que nosotros realmente nos preparemos para este momento y disfrutemos esa gracia de poder estar preparados para el momento en que se examine cada uno de nosotros en su obrar.
Y habrá recompensas, como dice Apocalipsis capítulo 22, 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según la obra de cada uno. Por eso qué bueno es entender lo que Dios ha dispuesto, lo que Dios quiso hacer, está haciendo y va a terminar. Ahora, ¿qué recompensas se entregarán en el tribunal de Cristo? ¿Qué recompensas? ¿Qué se va a recibir o qué se va a perder? En Mateo capítulo 10, vamos a Mateo capítulo 10. Por favor, vamos a Mateo capítulo 10, versículo 41 y 42. Mateo 10, 41 y 42. Dice la Biblia: el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y todo eso se va a recibir en el día del tribunal de Cristo. Aunque el Señor nos bendice aquí con muchas cosas, por nuestro buen obrar también. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto digo que no perderá su recompensa. Nosotros no merecemos nada de parte de Dios excepto la muerte. Pero Dios en su gran misericordia y como hizo sobreabundar toda su gracia y sus misericordias para con nosotros, no solamente no nos da lo que merecemos, sino que nos recompensa con cosas que no merecemos. Pero Él trae recompensa. Él incentiva a su pueblo realmente a servirle, incentiva a su pueblo realmente a adorarle, porque Él quiere compartir sus muchas bondades con nosotros. No es que las merezcamos, es que Él en su gran bondad las comparte con su pueblo. En la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo, en el capítulo 9, dice estas palabras, en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 24. En adelante, dice el Señor, o dice el apóstol Pablo, el Señor a través del apóstol Pablo: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado o avergonzado en el día del juicio de obras. Allí habrá premios, allí habrá recompensas. Y Apocalipsis 2:17, mire lo que dice el Señor a una de las iglesias en el capítulo 2, versículo 17, específicamente a la iglesia de Pérgamo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, porque estos son recompensas allá. Y le daré una piedra blanca, una identificación, y en la piedrecita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Todo esto va a ser parte de la gran premiación que Dios va a hacer a su pueblo en el día del tribunal de Cristo. No solamente habrán premios, no solamente habrán recompensas, habrán posiciones también. ¿Quién las va a tener? Toca esperar el tribunal de Cristo. Pero al menos la Biblia nos dice que los apóstoles van a tener ciertas posiciones. Apocalipsis 20, vamos allí, Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 al 6. Dice la Escritura: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Porque Dios le dio a los discípulos también facultad de juzgar, y no sé a quién más le dará. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por las palabras de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron, escuche, y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios. Escuche, posiciones. Serán sacerdotes de Dios, sacerdotes de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Qué bueno es saber lo que Dios tiene preparado para su pueblo. En Mateo capítulo 19. Devolvámonos a Mateo capítulo 19. Los versículos 28 y 29. Mateo 19, versículo 28 y 19. Palabras que Jesús les dice a los discípulos. Jesús les dijo a los discípulos: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria,
Vosotros los que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y muchos postreros serán primeros. Mire toda la clase de recompensas y posiciones que hay en el cielo. Y no sé por cuántas de ellas estás trabajando. No por interés, sino por el Señor. Sabiendo que el Señor va a recompensar, va a bendecir, va a premiar, va a extender gracia para aquellos que en bien hacer se esforzaron. Aquellos que diligentemente quisieron y se dispusieron para ser fieles, para obedecer y estar dispuestos a todo por la gloria del Señor. Y habrán coronas también, premios, posiciones, coronas. Al menos la Biblia menciona 3. Santiago capítulo 1, versículo 12. Vamos allá al libro de Santiago. Capítulo 1, versículo 12. Dice la Escritura: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá, escuche, la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es interesante, hay una corona para aquellos que resisten la tentación, para aquellos que no ceden fácilmente a las tentaciones, aquellos que huyen de ellas por amor y temor a Dios. ¿Recuerdan a José? Seguro que José va a tener recompensa de esta. Fue tentado, fue seducido y casi que obligado a pecar, pero huyó. Prefirió la cárcel, prefirió el oprobio, prefirió el engaño, la mentira, todo eso que le hicieron, antes que pecar. Y Dios le dio vida y lo coronó como el segundo al mando en Egipto. Qué bueno que nosotros le huyamos a la tentación, nos alejemos de la tentación, le digamos no a la tentación, porque hay una corona para ellos. En Apocalipsis 2:10, vamos allí por favor, Apocalipsis 2:10. Se le dice a la iglesia de Esmirna estas palabras: no temas en nada lo que vas a padecer, tentaciones, persecuciones, luchas. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. O sea, para los que soportan cualquier dificultad que venga, cualquier lucha. A veces cedemos tan fácil en las adversidades. A veces sencillamente sucumbimos, renunciamos. Y no sabemos que renunciamos no solamente al trabajo, sino que también renunciamos a los premios. Por eso el Señor dice en el libro de Gálatas que si no nos cansamos, recibiremos recompensa. Si no nos cansamos, recibiremos recompensa. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 8, también se habla de otra corona. El apóstol Pablo, terminando su tarea, terminando su carrera, entregando cuentas, él dice estas palabras allí en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Segundo Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez, el juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. No sé si la iglesia de estos tiempos irá a recibir esta corona, porque la mayoría, aunque saben que Cristo viene, la mayoría no está esperando. La mayoría está todavía embolatada y engolosinada con el mundo y las cosas de este mundo. Y para muchos la segunda venida de Cristo los va a coger de sorpresa como las 5 vírgenes que no se prepararon sino se durmieron. Qué bueno que estemos preparados y despiertos, porque el Señor viene en cualquier momento y trae una corona para aquellos que aman, desean, quieren y claman por la segunda venida de Cristo. Y hay otra corona de la cual habla el apóstol Pedro, y es en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 4. Él está hablando a los pastores, a los ancianos, al liderazgo de la iglesia, y les dice: cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Qué bueno saber que hay una corona para los siervos de Dios, para aquellos que Dios quiso que participásemos en el cuidado de las ovejas, para aquellos que Dios quiso que participásemos en la perfección de los santos, aquellos que Dios quiso que participáramos en la extensión del reino de los cielos,
aquellos a los cuales nos encargó la tarea de ir al frente de las demás ovejas. Aunque es una responsabilidad de todo el cuerpo, de todo el rebaño, hay una corona para los que Dios ha puesto al frente. Para nosotros, los pastores, ancianos, para los evangelistas, para los maestros, para todos los que servimos en la obra del Señor. Y ya pensando en terminar, vamos a mirar cómo debemos prepararnos para ese momento, para el tribunal de Cristo. Segunda carta a los Corintios, por favor, otra vez. En el capítulo 5, versículos 9 en adelante. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 9. Dice, por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradable. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este texto nos dice que realmente si nosotros queremos prepararnos, tenemos que buscar ser agradables al Señor. No a los hombres, sino a Dios. Recuerden las palabras de los apóstoles allí cuando fueron amenazados para no predicar el evangelio. Dice, es necesario que agrademos primero al Señor antes que a los hombres. Que obedezcamos al Señor antes que a los hombres. La mayoría de los seres humanos buscamos agradar a los hombres antes que a Dios. Pero los que nos preparamos para el tribunal de Cristo, para la segunda venida de Cristo, queremos agradar a Dios antes que a los hombres. Y preferimos ser enemigos de los hombres y no enemigos de Dios. Preferimos ser juzgados por los hombres y no ser juzgados por Dios. Preferimos ser menospreciados por los hombres y no menospreciados por Dios. Preferimos ser avergonzados delante de los hombres y no delante de Dios. Y es bueno que usted medite y medite realmente. ¿Qué clase de gloria estás buscando? ¿La de Dios o la de los hombres? ¿Qué clase de alabanza estás buscando? ¿Qué clase de aplausos? ¿A quién estás pretendiendo agradar? ¿A Dios o a los hombres? Qué bueno que realmente sea a Dios y no a los hombres. En la primera carta a los Corintios, capítulo 3, en el versículo 9 al 15, donde estuvimos leyendo de cómo vamos a ser probados y nuestras obras, allí se nos invita a edificar sobre el fundamento. O sea, todo lo que hagamos tenemos que hacerlo en obediencia a las Escrituras. Y todo lo que hacemos debemos hacerlo conforme a las Escrituras. Conforme al fundamento que nos ha sido dado. Porque Dios puso un fundamento y es la palabra de Dios. Y todos tenemos que edificar sobre la palabra de Dios y conforme a la palabra de Dios para el propósito por el cual la palabra de Dios dice que debemos actuar. Y es para la gloria de nuestro Dios. Por eso el texto es muy claro cuando dice allí en 1 Corintios 3:9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto ya puse el fundamento. No hay que colocar más fundamento, ya fue puesto. Ahora nos toca edificar encima. Y otro edifica encima, pero cada uno mira cómo sobreedifica. Tenemos que edificar. Y tenemos que saber qué debemos poner encima, qué clase de materiales. Que no sea madera, que no sea heno, que no sea hojarasca. Deben ser elementos que resistan la santidad de Dios, que resistan el fuego de la prueba. Oro, plata y piedras preciosas. Y esto tiene que ver con un obrar en el Espíritu. Porque el obrar en el Espíritu, la obra de Dios por el Espíritu, no es madera, heno ni hojarasca. Es oro, plata y piedras preciosas. Cosas que con el fuego no se deterioran, no se consumen, no se queman, sino que se perfeccionan y se purifican más todavía. Por eso Dios quiere que nosotros seamos agradables y edifiquemos sobre el fundamento, sobre las Escrituras cuya piedra angular es Cristo, y en otras palabras, como el texto lo dice, sobre Cristo mismo. Por eso tenemos que aprender a vivir, a dejarnos someter a Cristo, para que realmente el carácter de Cristo se manifieste en nosotros, su hablar, su pensar, su actuar, todo lo que Él es se refleje en nuestra vida. Qué bueno que podamos hacerlo. En Romanos capítulo 14, devolvámonos ahí un momentico. En Romanos capítulo 14, versículos 10 al 13, donde estuvimos al principio, dice también que si queremos prepararnos, dejemos de juzgarnos unos a otros. Mire lo que dice el versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo.
Si nos preparamos para el tribunal de Cristo, si nos preparamos para la segunda venida de Cristo, hay que dejar de señalar, hay que dejar de juzgar. Y si nos acercamos, acerquémonos para ayudar. Y si hacemos juicio, que sea un juicio para ayudar, un juicio para santificar, un juicio realmente para prepararnos los unos a los otros para este momento. Porque tenemos que ayudarnos en ese proceso de preparación. Pero ya dejar de juzgar, ya dejar de condenar, dejar de menospreciar a los demás. Porque todos vamos a comparecer ante el tribunal del Señor. Por eso el versículo 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidí no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Recuerda lo que dice la Escritura, ay de aquel por quien vienen los tropiezos. Es imposible que no vengan los tropiezos, dice Lucas 17:1. Es imposible que no vengan los tropiezos, pero ay de aquel por quien vienen. Y lo triste es que hay una gran cantidad de creyentes que se están poniendo en el camino de otros como tropiezo, enjuiciándolos, juzgándolos, criticándolos, sin entender que todo esto va a salir en el tribunal de Cristo y les va a traer pérdidas a ellos. Y recuerde que hay juicio por hacer tropezar a otros, de tal manera que es mejor la sentencia que el Señor da en esta tierra que el juicio que nos van a hacer allá. Porque dice, si alguno, en lugar de ser tropezadero, es mejor que se amarre una piedra en el cuello y se ahogue. Eso dice la Biblia. Porque Dios aborrece el hecho de que seamos tropiezo para otros, que seamos obstáculo para otros. Que Dios nos limpie y que Dios nos perdone y gracias a Dios por hacerlo. Por todas las veces que ya lo hemos sido tropiezos para muchos. Por las veces que hemos hecho tropezar, caer, entristecer a otros. Por nuestros juicios, por nuestra manera de actuar. Y en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 28. Vamos allí, 1 de Juan. Capítulo 2, versículo 28. Dice la Biblia, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Por favor, si esperamos a Cristo y si esperamos el tribunal, hay que aprender a permanecer en Cristo. Hay que aprender a depender de Cristo. Así como la rama depende del tronco, el creyente debe depender de Cristo. Porque cuando la rama deja de depender, empieza a secarse. Cuando el creyente deja de depender, también empieza a secarse. Y el pecado empieza a tomarle ventaja y el enemigo empieza a lastimarle la vida. Por eso es necesario que nosotros entendamos lo que la Biblia dice y nos preparemos para hacerle agradable. Nos preparemos para edificar sobre el fundamento correcto, sobre Cristo. Nos preparemos para no hacernos daño los unos a los otros y nos preparemos en permanecer en Cristo porque su venida se acerca. Él viene pronto a recoger a su iglesia. Él viene pronto para llevarnos al tribunal porque Él quiere pronto unirse a su iglesia como un esposo a una esposa para que estemos con Él por los siglos de los siglos. Por eso en este momento quiero invitarles a todos a que realmente pensemos en el tribunal de Cristo, para que realmente nos preparemos para aquel momento, para que nos apartemos de tanto obrar mal, para que dejemos de pensar en nosotros y pensemos en Él y en los demás, para que dejemos de exigir y empecemos a dar, para que realmente demostremos públicamente que realmente somos el pueblo de Dios. Para que mostremos públicamente que realmente hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Que realmente el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y que realmente somos el pueblo de luz. La luz de este mundo. Ese pueblo que le da sabor a este mundo. Porque somos la sal de la tierra. Aquel pueblo que Dios usa para preservar este mundo. Porque vamos a comparecer ante el Señor, ante nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a dar cuentas de todo lo que Él nos ordenó en este libro. Y de todo lo que Él nos prohibió en este libro, le vamos a dar cuentas. Aquí está básicamente el manual de todo lo que va a suceder allí, de lo que se nos va a pedir, de lo que se nos va a exigir, de todo lo que debimos y no debimos hacer. Por eso, por favor, les invito a leer las Escrituras, a crecer en el conocimiento de Dios, a conocer a Dios, a temer a Dios y apartarnos del mal. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga mi vida, que Dios bendiga nuestra vida. Vamos a darle gracias a Dios porque Él nos advierte de todo esto y Él nos prepara, y esta advertencia es para prepararnos. Porque todas las advertencias que Dios nos hace no es para mal, es para bien.
Somos nosotros en los que nuestra rebelión hacemos que el mandamiento que es para bien se convierta de alguna manera en daño nuestro. Pero eso no es culpa de Dios, eso es culpa tuya y es culpa mía por nuestra rebelión. Pero qué bueno que nosotros nos preparemos y nos dispongamos para darle la gloria al que está sentado en el trono. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, oh Dios, te damos gracias por el inmenso privilegio, oh Dios, que tú nos has dado de ser el pueblo que tú has amado y el pueblo por el cual Cristo murió. En este día, oh Dios, damos gracias porque tú, Señor, tienes todo bien preparado y dispuesto, Dios, para que el plan se cumpla y el propósito tuyo se termine. Gracias por aquel día en que estaremos delante de ti dando cuentas. Gracias porque tú has preparado un momento para que tu iglesia, Dios, termine el proceso terrenal de santificación y sea vestida de bodas y empiece a disfrutar la gloria de Cristo por los siglos de los siglos. Gracias por el tribunal de Cristo. Nos alegramos de ser parte, Dios, de ese pueblo que va a estar en el tribunal. Pero también, Dios, tenemos temor de lo que va a suceder allí, porque somos rebeldes, somos desobedientes. Por eso hoy pedimos misericordia, Dios, para aprender a comportarnos bien, aprender a actuar bien y aprender a amarte a ti sobre todas las cosas. Para que el día del tribunal no nos alejemos de ti avergonzados, sin premios, sino que podamos, Dios, gozosos y con las manos llenas, disfrutar, Señor, la bendición de haberte servido a ti. Ruego tu misericordia, Dios, para tu iglesia, y oro para que tomemos en serio y para que por tu Espíritu despiertes en nosotros la santidad y el vivir santamente, y nos dé la gracia de hacer las cosas bien. Gracias, amado Dios, por todo lo que haces. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, gracias. Amados amigos, gracias, y les pedimos que sigan orando por la iglesia aquí en Río Negro y por ese propósito que tenemos también de tener un lugar donde congregarnos. Anhelamos que sigan orando por nosotros y quien quiera colaborar y participar para que la iglesia en Río Negro tenga algún día un lugar propio como templo, como lugar de reuniones y también un lugar de donde podamos extender el reino en esta región. Ore por nosotros para que se haga posible. Un abrazo para todos, Dios les bendiga.